Y llegamos, amigos, al episodio número 10 de nuestra segunda temporada y hoy titulamos El Cambio. Cuéntame cómo estás, cómo te ha ido, cómo va todo, cómo te trata la vida. Bueno, amigos, Pablo, entrando ya en materia, Pablo es uno de los apóstoles más populares de Cristo. Pero nosotros realmente hemos analizado quién era Pablo antes del llamado de Dios y lo que eso podría significar para nosotros más allá de las enseñanzas que ya conocemos de Pablo, de todas las epístolas y cartas que escribió. Nosotros de verdad hemos analizado su vida. Recuerden que en el episodio anterior hablamos de la muerte de Esteban, sí, de ese hombre inocente al que agarraron a pedradas hasta que lo mataron. Bueno, Pablo estaba de acuerdo con esa muerte. La Biblia dice que Pablo consentía en esa muerte. Y además, ¿recuerdan el nombre de Gamaliel? Seguramente no se acuerdan, pero Gamaliel, bueno, de él hablamos en el episodio número 7 de la segunda temporada, la que estamos ahorita, la locura de ser cristiano. Gamaliel fue el fariseo, maestro de la ley, que dio el consejo de dejar en paz a los discípulos de Jesús, poniendo de ejemplo a dos hombres que tuvieron muchos discípulos pensando que eran alguien, pero que al morir todos sus seguidores fueron dispersos. Así que él dijo que si el plan de los discípulos era un plan de hombres, desaparecería, pero que si era de Dios no podría ser destruido. Bueno, resulta, amigos, que Pablo fue alumno de Gamaliel, perteneciendo a la secta judía más estricta. Sí, la de los fariseos. Entonces Pablo odiaba a los seguidores de Jesús. La Biblia dice que hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Y Pablo mismo reconoce que antes de conocer a Jesús era un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Pero Jesús, el mismo que dice, yo hago nuevas todas las cosas, tomó a Pablo para sí. Y para Pablo, amigos, quizás a veces de repente no pensamos en Pablo, en lo difícil que debió haber sido para él. O sea, recordemos, él era un judío de cabo a rabo. Él mismo se describe como un circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, un fariseo. Tal como hemos dicho antes, era la secta judía más estricta y además su padre también era fariseo. Y como ya vimos, Pablo estudió con uno de los más célebres rabinos, que era Gamaliel. Es decir, Pablo era una persona muy religiosa y todo eso lo dejó atrás a causa del llamado de Jesús. Pablo se dirigía hacia Damasco para seguir capturando a seguidores de Jesús y específicamente llevarlos atados a Jerusalén. Y cerca de Damasco tuvo su encuentro con Cristo. Pablo vio un resplandor de luz desde el cielo, cayó a tierra como una papaya y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estando allí tirado, Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús, mi maestro, el Rey justo, el mejor, lo más hermoso del universo, le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ustedes se imaginan lo que debió haber sentido Pablo en ese momento? Porque pensemos en algo. Pablo pensaba que estaba actuando bien. Él pensaba que acabar con los seguidores de Jesús era lo correcto. Quizás incluso pensó que eso era un servicio a Dios. Y darse cuenta de repente de la realidad debió haber sido brutal para él. Y después de consentir asesinatos y de ser un perseguidor, Pablo fue uno de los principales instrumentos de Dios para la expansión del cristianismo, realizando viajes misioneros y predicando a los gentiles. Y esto es algo interesante. Pablo pensaba que hacía lo correcto hasta que conoció a Cristo. Recordemos que él después se describe a sí mismo como un pecador, como un agresor, como un blasfemo, un perseguidor. Después de conocer a Cristo fue que se le cayó la venda de sus ojos. Esto es una lección para nosotros. Solo a la luz de Jesucristo podemos ver con claridad quiénes somos realmente. Pero
mucho antes de Pablo hubo otra persona que también acercó a la gente a Jesús, aunque de una forma distinta. Era cerca del mediodía cuando una mujer se acercó a un pozo a sacar agua en la región de Samaria, y en ese pozo estaba sentado Jesús. En eso Jesús le pidió agua y la mujer quedó extrañada porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Algo así como los herreranos y los santeños, pero peor. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y pues allí nació una conversación en la que salió a relucir que la mujer había tenido 5 maridos y ahora vivía con el 6º, aunque todo da a entender que estaba en concubinato o en fornicación, no sé. Y después de hablar más, Jesús le revela que él era el Mesías. Jesús le reveló a una mujer divorciada 5 veces que él era el Mesías. Yo te reto que busques en qué otra parte de los evangelios Jesús le dijo abiertamente a una persona: yo soy el Mesías, antes que a ella. O sea, mira la magnitud y lo cool que es Jesús, que fue a una mujer divorciada 5 veces, a una de las primeras personas a las que abiertamente él se le presentó como el Mesías. Y bueno, pues Jesús le pidió de beber, ella le dijo que pues si ella, además él le dijo a ella que si le hubiera pedido, él le habría dado agua viva, y le dijo abiertamente pues que él era el Cristo. No la juzgó como hacemos nosotros tan frecuentemente, sino que la convirtió en una evangelista. Sí, esa mujer dejó tirado su cántaro y se fue a la ciudad a decirle a los hombres que fueran a ver a un hombre que le dijo todo lo que ella había hecho. ¿No será este el Cristo?, les dijo, y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Y algo súper brutal, la Biblia nos dice que muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de esa mujer. ¿Que acaso no es eso lo que hacen los evangelistas? Ir donde la gente y presentarles a Jesús. 2 personas distintas completamente, un hombre y una mujer, de 2 nacionalidades distintas, un judío y una samaritana, un fariseo, una persona súper religiosa, y una mujer divorciada 5 veces. ¿Y qué tenían en común? A ambos Jesús se les presentó, les habló, no los juzgó, sino que los usó como un instrumento suyo y les cambió la vida, porque eso es lo que Jesús hace. Jesús te cambia la vida. Y cualquier cosa que hayas vivido y pienses que Dios no te podría perdonar ni aceptar, eso es una mentira, es un error y es una equivocación. Dios sí te perdona siempre y cuando te arrepientas y reconozcas que Jesús es su Hijo. Mira qué fácil la tenemos ahora. No tenemos que pagar, no tenemos que sacrificar ningún animal en holocausto, solo tenemos que creer que Jesús nos justifica y arrepentirnos y confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que lo aceptamos como Salvador. Eso es todo. Él sí te perdona y sí te acepta, porque recuerda, Él hace nuevas todas las cosas. Hermanos y hermanas, nos escuchamos el próximo viernes desde las 5 de la mañana, Dios primero. Recuerda que me encuentras en Spotify y en YouTube bajo el nombre La Oveja del Pastor Podcast. No te olvides también seguirme en Instagram. Chao.